dejo la palabra. Sí, muchas gracias, Rocha, por esta bienvenida. Ahora sí, entramos a lo importante. Jorge Atilano, cedemos así que la palabra a ti. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te damos la bienvenida. Sí, muchas gracias, Andrea, por esta invitación y gracias, Jorge Tocayo, por hacer equipo en este trabajo de ir pensando nuevas maneras de cómo comprender esta realidad que vivimos y por dónde ir respondiendo a los retos del país. Gracias a este equipo por esta invitación. La hemos preparado con tiempo y con mucho entusiasmo. Queríamos que fuera presencial, pero pues los tiempos no lo permitieron. Hicimos esta versión virtual y ya tendremos ya la oportunidad de hacer también alguna parte presencial. Miren, lo que me han pedido es poder compartir el enfoque de reconstrucción del tejido social para que podamos tener una mirada desde la cual poder entender lo que nos está pasando y poder dar respuestas pertinentes. Entonces, así le titulé, Reconstrucción del tejido social para el buen convivir, un enfoque integrador. Lo que voy a compartir va a ser entender este enfoque para ver cómo puede ayudar a comprender una realidad e integrar disciplinas, departamentos o programas. Empiezo con esta cita de la Congregación General 36. Dice, todos nuestros ministerios deben buscar puentes para promover la paz. Para lograrlo, tenemos que alcanzar una comprensión más profunda del misterio del mal en el mundo y del poder transformador de la misericordiosa mirada de Dios que trabaja por hacer de la humanidad una familia reconciliada y en paz. Yo creo que ahí pone palabras claves. Estamos en un tiempo que necesitamos construir puentes para promover la paz, y puentes es puentes entre sectores, entre realidades, entre problemas, pero aquí pues también entre departamentos, modos de pensar para lograr tener estas condiciones de paz. Pues intentamos comprender cómo está trabajando esto que destruye nuestros pueblos y también aquello que favorece la reconstrucción del tejido social. Son dos partes las que explico en esta presentación. Primero, lo que es el enfoque de reconstrucción del tejido social y luego lo que hemos visto de la violencia como un fenómeno complejo a la cual el enfoque nos ayuda a comprenderlo. Miren, primero, ¿qué es el enfoque? Tenemos conciencia del enfoque de juventudes o el enfoque ecológico o el enfoque de derechos humanos. Y estos enfoques surgen a partir de movimientos sociales que nos dan algunas categorías para comprender fenómenos, ¿va? Entonces, así también el enfoque de reconstrucción del tejido social, pues es un lente que nos permite integrar disciplinas, integrar miradas, integrar perspectivas, hacer puentes para comprender fenómenos complejos. Entonces, es un lente que permite identificar las relaciones, como ubicar relaciones, le llamamos las vinculaciones o desvinculaciones que existen entre individuos, entre instituciones y su contexto, para poder explicar las causas de fenómenos complejos. Y lo que hace este enfoque es ubicar una serie de variables desde las cuales comprender esas relaciones. En nuestro caso hemos identificado 3 variables, lo que es la identidad, los vínculos y los acuerdos, que lo hemos también relacionado con la visión que tenemos, la actitud que se fomenta y la práctica que se lleva a cabo. Visión, actitud y práctica. Esos 3 aspectos
han ayudado a comprender relaciones y también permite crear respuestas complejas de manera interinstitucional, intergeneracional o interdisciplinaria para atenderlos. Esta base que les explico a nosotros nos puede ayudar a tener un lente que permita integrar los departamentos o los diferentes programas que se tienen para generar una colaboración a partir de una comprensión de las cosas en común. Se trata, en síntesis, podemos decir que se trata de desarrollar el pensamiento complejo. O sea, ¿qué tiene que ver el problema económico con el problema educativo? ¿Qué tiene que ver el problema educativo con el problema de la espiritualidad? ¿Qué tiene que ver la espiritualidad con el gobierno? Lo que pasa en gobierno con lo que pasa en los barrios, lo que está pasando en los barrios con la familia. O sea, eso se trata de aprender a relacionar problemas. Nos hemos especializado en comprender problemas o los hemos focalizado. Ahora este lente permite relacionar un problema con otro problema para entender causas más profundas. ¿De dónde surge este enfoque? Este enfoque principalmente surge a partir de los movimientos que se han generado en América Latina en respuesta a la violencia que se está generando en nuestro continente. Ha sido el fracaso de las políticas de seguridad en América Latina. ¿Cuál es la principal política de seguridad? Es ante un conflicto, crear leyes más severas, tener más cárceles y más policías. O sea, cuando sucede un conflicto, lo primero que se nos ocurre es qué reglamento hacemos para que esto no vuelva a pasar, qué castigo damos y cómo ponemos más sistemas de vigilancia. Pero esta política lo que ha generado es que se han multiplicado los grupos delictivos. Cuando tú quitas la cabeza a un grupo, de ser un cártel se hacen 2 cárteles o 3 cárteles. Y al tener dividido el cártel, se genera más crecimiento de la delincuencia y eso satura prisiones y termina con más delitos en el territorio. O sea, este fracaso de la política de seguridad ha obligado a diferentes grupos a construir una mirada integradora del fenómeno y dar respuestas desde las bases para atenderlo. Por lo tanto, el incremento de la violencia ha llevado a asumir que se trata de un fenómeno complejo, multicausal y sistémico que necesita de la colaboración de las diferentes instituciones con un enfoque multidisciplinario y una base ética fundamental para poderlo atender y resolver. O sea, que la violencia nos ha puesto en otro escenario y que nos ha obligado a tener esta mirada más integral de la realidad y hacer las relaciones más institucionales. Y cuando hablamos de reconstrucción del tejido social para el buen convivir, ¿a qué nos estamos refiriendo? Lo que decimos, la reconstrucción del tejido social es el camino, es como un camino, es un camino, y el buen convivir es un horizonte. Y es un camino donde buscamos promover visiones que nos vinculen, visiones vinculantes o comunitarias, le podemos decir, fortalecer actitudes de confianza y de cuidado y generar prácticas incluyentes. Y cuando hablamos del buen convivir, pues más bien estamos pensando en un horizonte de que nos reconozcamos como uno, somos una comunidad, somos uno con Dios, con la tierra, con nuestras historias, con la comunidad, y que es la conversación y el movimiento lo que permite integrar estas dimensiones, y es lo que en esta presentación quiero profundizar. Entonces, empezamos, este es el enfoque de reconstrucción del tejido social, un modo de comprender fenómenos complejos y dar respuestas pertinentes. Ahora, el fenómeno de la violencia, esto, como surge de ahí, pues ahí lo aplicamos. La violencia, un problema de relaciones. En esta parte, lo que quiero explicarles es
los avances que hemos realizado del programa de reconstrucción del tejido social, ahora que estuve en el CIAS por la Paz. Entonces, miren, primero, nuestra primera comprensión fue a partir de Lederash, uno de los grandes teóricos de la paz. Y nos dice, el conflicto es normal en las relaciones humanas y también el conflicto que se puede ver como pues, una parte de debilidad, también se convierte en una oportunidad de transformaciones del cambio social. Y se necesitan 3 lentes para comprenderlo, al conflicto. O sea, un lente para comprender lo inmediato, o sea, lo emergente, el problema sentido por la comunidad, pero otro lente que nos permita profundizar, o sea, ¿a qué se debe esto que está pasando? ¿Qué está generando este problema? Y un marco conceptual que permita explicar ese problema. El conflicto nos impacta en lo personal, en las relaciones, en lo estructural y en lo cultural. O sea, abre una serie de problemáticas que se generan en torno a un conflicto y que es necesario imaginar. Imaginar, él le llama la imaginación moral, que permita construir un horizonte de futuro. Es necesario, ante un conflicto, lo que ayuda es que la gente imagine cómo podrían ser las relaciones, cómo podría ser el territorio, para que a partir de esa imaginación se lleve a cabo la creatividad para la transformación. Pone como esencias en la construcción de la paz lo que son las relaciones, o sea, es decir, todo conflicto se entiende desde las relaciones. En las relaciones se desarrolla la violencia como la energía capaz de transformar el conflicto. También se necesita una curiosidad paradójica, o sea que estas estructuras de buenos y malos, pobres y ricos, blanco y negro, esto no ayuda porque estamos delante de fenómenos complejos. Necesitamos hacer análisis más finos. Se necesita también un acto creativo, él le llama acto creativo, cuando en un fenómeno, un problema complejo, la necesidad de generar una acción que baje las tensiones y que permita generar el diálogo entre los actores y la voluntad de arriesgar. La voluntad de arriesgar es que en esto pues tenemos que arriesgar que lo que podamos hacer para resolver el conflicto, no, pues apostarle a que lo podamos resolver y si no tenemos toda la seguridad, pues al final evaluamos y vemos cómo mejoramos, pero insiste en arriesgarnos. Entonces, miren, esta primera estructura nos ayudó para hacer el análisis de la violencia. Hay problemas emergentes, que podría ser el episodio del conflicto, pero esto tiene que ver con un patrón de relaciones. O sea, el epicentro del conflicto está en las relaciones, lo que está pasando al interior, y que estos se explican con causas culturales, actitudes que se han generado en ese entorno, y también causas estructurales, problemas más estructurales, económicos, políticos que se están dando. Por lo tanto, la violencia solo es la punta del iceberg de una desvinculación social existencial, de un individualismo que ha generado la pérdida de límites y todo un sistema de corrupción que está favoreciendo esta situación. Esa fue la primera parte. O sea, la violencia tiene que ver con un problema de relaciones, que lo retomamos desde Lederash. A partir de esta base, empezamos a hacer los estudios para entender la violencia del país. Entonces, les comparto aquí 2 investigaciones que hicimos para comprender. Primero, la primera investigación fue sobre las buenas prácticas de seguridad comunitaria en América Latina. Ahí fue la primera base que empezamos a identificar el tema de identidad, vínculos y acuerdos. Fue analizar 4 experiencias, una en Chile, otra en Colombia, otra en El Salvador, otra en México, y que favorecía la seguridad comunitaria o el buen convivir o la reconstrucción del tejido social.
nos dimos cuenta que en el tema identitario lo que más ayudaba era la capacidad de conversar, que la identidad tiene que ver con narrativas, tiene que ver con relatos que contamos que van posicionando valores. Y para eso es fundamental la conversación. O sea, mucho de lo que nos educan valores tiene que ver con conversaciones que hemos tenido en la familia o con amigos, con personas significativas para mí. ¿Qué es lo que más ayudaba? Al tema de los vínculos, las relaciones de confianza y de cuidado, es la dimensión celebrativa. Ahí se renueva la confianza, se nivelan las relaciones y eso permite hacer una integración social. Y lo que más ayuda a construir acuerdos, le llamamos la deliberación consciente, que sería el poder discutir, discernir, reflexionar, deliberar en grupo. Esos son los 3 elementos que obtuvimos de la primera investigación. De la segunda investigación, ya vimos que seguridad es un concepto que para trabajar en la comunidad genera mucha sospecha, entonces utilizamos el término de tejido social. Y como tejido social se hace referencia a los vínculos sociales e institucionales que favorecen la cohesión y la reproducción de la vida social. No solo son relaciones entre personas, sino entre instituciones. Y sus componentes, los vínculos, que tienen que ver con la confianza y el cuidado, la identidad, con el sentido de pertenencia, y los acuerdos, la participación en decisiones colectivas. Esta segunda investigación lo hicimos en 14 regiones del país, en entrevistas a jóvenes, adultos, hombres y mujeres. Y lo que nos dimos cuenta, que las instancias que están determinando nuestros vínculos, nuestros referentes de identidad y nuestra capacidad de tomar acuerdos, tiene que ver con la familia, con iglesias, con el trabajo, con lo que hace gobierno, la tierra y el entorno, con el mercado, la fiesta, la organización comunitaria y la escuela. Fueron las instancias que nos dimos cuenta que estaban determinando nuestros vínculos, nuestra identidad y nuestros acuerdos, y que estos los podíamos agrupar en sistemas. Había unos sistemas más amplios que después le llamamos las causas más estructurales. Y esta fue la conclusión de la segunda investigación. La violencia tiene que ver con un problema complejo donde vemos nosotros aquí estas causas. Primero, el acceso a los recursos, ha acelerado el proceso de individualización y eso ha llevado a la intolerancia en la relación con los otros. Y hoy está sobrevalorada la percepción individual que ha llevado al desdibujamiento de los límites. Está tan presente lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, que está sobrevalorado eso, que se pierde el límite en la relación con los otros. Entonces yo puedo llegar a ofender, a hacer daño al otro, porque es que es lo que yo sentía, es lo que yo creía, o es lo que yo quería hacer en ese momento. O sea, hay ese problema y esto ha llevado a una crisis de autoridad, donde, no, o sea, hoy nadie quiere que alguien le diga lo que hay que hacer, ¿va? Entonces, hoy hay una incapacidad de autorregular la propia libertad, o sea, con facilidad, porque la gente lo siente, no, y es que yo lo sentí, ya, eso es como para agredir, hacer daño, robar, secuestrar. Oye, pero ¿por qué no? Pues es que yo nunca tuve, desde pequeño nunca tuve esto y ahora pues también tengo derecho. O sea, ¿por qué yo no? ¿Y por qué el otro sí? Mi papá nunca me quiso de pequeño y por eso ahora. Es este fenómeno que le llamamos la incapacidad para autorregular la propia libertad. Y esto tiene que ver con una falta de referentes éticos para autorregular el ejercicio del poder. El poder en México se relaciona con imposición, con autoritarismo, con dominio. Nuestro imaginario de poder es muy negativo. No tenemos el imaginario de poder como servicio, como apoyo.
Y esto lo que ha generado, pues que lo que tengamos que alguien cuando llega a tener poder por el acceso a un arma, porque lo hacen jefe de un departamento, porque, no sé, se casa, sale el imaginario de poder que hemos construido. Bueno, y como corazón de esto le llamamos la mercantilización de la vida. Las categorías económicas las hemos trasladado a nuestras relaciones. Y esto se ha unido con la debilidad de la institución que tenemos y la falta de referentes comunes. Bueno, esta fue la segunda investigación para explicar la complejidad del fenómeno de la violencia, lo que vemos como núcleo, que la ausencia de relatos locales comunitarios ha llevado a debilitar el vínculo social y perder habilidades para la construcción de los acuerdos. Y que por lo tanto necesitamos recuperar una narrativa vinculante para recuperar la relación con el otro y poder facilitar la construcción del acuerdo. Ejemplo, no sé, en nuestros departamentos o en nuestra institución o en la iglesia, en la Compañía de Jesús, cuesta ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Por qué hoy cuesta más ponernos de acuerdo? Porque hay el vínculo se debilitó. ¿Y por qué se debilitó el vínculo? Porque se perdieron las narrativas más comunes, los símbolos comunes, las historias comunes, como le llamaríamos el objetivo común. O sea, ¿qué queremos lograr juntos? Cuando se pierde el objetivo común, se, se, se hace frágil la relación y es difícil ponernos de acuerdo. Bueno, ante esto, lo que dijimos, vamos si queremos construir la paz desde la reconstrucción del tejido social, necesitamos hacer proyectos interdisciplinarios, interinstitucionales. Y fue como se creó esta propuesta de atender el problema de la familia, el problema en la escuela, el problema en el ámbito económico, en gobierno y en el tema de la espiritualidad. Necesitamos acciones simultáneas que permitan generar cambios culturales. Bueno, fue la segunda investigación, que ya algunos de ustedes seguramente lo habían escuchado. Se publicó en un libro que le llamamos el Libro Verde. Y finalmente les comparto la tercera investigación. La violencia se alimenta con los traumas comunitarios. Esta tercera investigación también ya tenemos un libro, ahora es el libro azul. Queríamos presentarlo en el ITESO, pero pues no, el tiempo no lo permitió, pero esto también lo tenemos sistematizado. Y esta explicación pues la hacemos después de 5 años de estar trabajando en la reconstrucción del tejido social, sistematizando y analizando los fenómenos. Primero, somos seres conectados. O sea, lo que nos dimos cuenta es que la conducta se regula por los vínculos que se establecen. Y en la medida que se va perdiendo el vínculo, es como es más posible que la persona haga daño al otro. Entonces, pues la vida en el planeta es posible por la vinculación que existe entre las especies. Hay un dinamismo de cuidado que hace posible la vida de toda especie. La Tierra es un organismo vivo. El ser humano es parte de esa Tierra y que el individualismo va contra la naturaleza de todo ser vivo. Por eso, cuando la gente empieza a separarse o a deteriorar sus relaciones, se pierde el sentido de la existencia. Entonces, miren, lo que analizamos es que los vínculos, ya se acuerdan, decíamos, era el vínculo entre personas y entre instituciones. Así definimos el tejido social. Pero lo que nos damos cuenta es que hay unas vinculaciones existenciales que son las que nos ayudan a regular nuestros comportamientos. Y nosotros vemos 4 vinculaciones existenciales. Lo que es la relación con un orden superior que tiene que ver con el rumbo de nuestra vida, con el origen, con el horizonte, lo podemos decir con la base ética, ¿no?
sea, con nuestros valores. Podemos ponerle el, el referente a orden superior. Ese es un vínculo. El otro vínculo tiene que ver con el entorno, con nuestra relación con la tierra, es la relación también con el cuerpo, el contacto con nuestro cuerpo, que es parte del entorno de la tierra. Es el segundo vínculo. El tercero es la relación con nuestra historia, con nuestra raíz, la memoria, los ancestros y con la comunidad, con sí, la comunidad, la familia, con las personas que tengo a mi alrededor. Son 4 vinculaciones existenciales y que lo que favorece esta vinculación es la conversación. O sea, el conversar permite hacer estas vinculaciones existenciales y también el movimiento. El movimiento permite darnos cuenta de que somos parte de algo, de que esto está en construcción, de que hay algo que nos abre a otras dimensiones. Entonces, aquí nos ayudó Levine y Frederick. Levine y Frederick lo que nos dicen es que cuando una persona ante una amenaza se realiza una descarga de energía, o sea, que le lleva a enfrentar, a huir o a paralizarse. Ante un peligro, nuestro cerebro hace una descarga, o nuestro cuerpo hace una descarga de energía que nos lleva a esas reacciones. Pero que el cerebro organiza la información, no si lo leímos mucho, sino almacena y prioriza la información desde la energía descargada. Y que cuando se genera una experiencia de amenaza, eso hace que se coloque en el primer plano del cerebro. Y esa experiencia de desconexión la lleva a conectarse con otras experiencias de desconexión. Por lo tanto, el trauma tiene que ver con una experiencia de desconexión que se posiciona en la memoria cuando ante una desgracia la persona necesita sacar la energía tóxica y encontrarse con los otros. Y el trauma se realiza cuando no se atendió una necesidad y no se realizó un encuentro. Y el trauma tiene que ver con cuando en una situación de amenaza, en lugar de apoyo, recibí indiferencia, recibí maltrato o violencia de personas significativas para mí. Ese tiene que ver el trauma. Y está más desarrollado el trauma individual. Lo que hemos hecho nosotros es ver el trauma colectivo. Entonces, miren, ¿qué observamos? Con esta base teórica de Levine y Frederick, ¿qué observamos? Que el trauma o la experiencia de desconexión, o sea, cuando una persona o un grupo, en lugar de apoyo, recibe indiferencia, maltrato o violencia de personas significativas para él, lo que hace es que pone en crisis los valores. Hay un desorden interno. No sé si en un grupo, normalmente los traumas son con papá, con mamá, hermanos, pareja, autoridad civil, autoridad religiosa, son personas significativas para la comunidad. Entonces, si ese trauma o esa experiencia de desconexión, el no recibir el apoyo de las personas significativas, hace que entren en crisis los valores de la institución o los valores de esta familia. La gente se desconecta, se hace hipersensible, pero también se desconecta del entorno y el trauma hace que se pierda la memoria. La memoria sana se pierde y se posiciona la memoria tóxica y la gente se aísla o se hace agresiva. Un ejemplo, un adolescente pues está jugando en la calle y lo muerde un perro, entonces va con la mamá y le dice, mamá, llorando, me mordió el perro, y la mamá
pero ¿qué te pasó? Te dije que no te salieras de la casa, yo no te voy a curar ahora, que te curen tus amigos. Y el pobre adolescente o niño sale de la casa, se encuentra a una señora, una maestra del ITESO, un maestro del ITESO, y le dice, ¿qué te pasó? No, pues es que me mordió un perro. A ver, vente, te curo. Ya curan al niño. ¿Qué va a pasar en ese niño? Va a entrar en crisis quién es la mamá. ¿Quién es mi mamá? Mi mamá no es la de sangre, no me curó. Mi mamá es la que me curó. Luego se desconecta del entorno, no se siente parte de la casa. No se siente parte de la casa. Y también hace que se pierda la memoria. O sea, todas las experiencias agradables con la mamá pasan a segundo plano o a tercer plano y el niño se va a hacer aislado o se va a hacer agresivo. Es un ejemplo para comprender. Por lo tanto, las desconexiones, estas favorecen la identidad de abandonados, que alimentará el rencor, la compulsión, llevando a las adicciones y al enojo con la vida. Atender el trauma implica generar una experiencia de reconexión, siguiendo lo que lo desconectó. Eso nos va a ayudar. Y la sanación del trauma implica generar encuentros a través de nuevas experiencias de vinculación, sean experiencias físicas o mentales. Hay diferentes tipos de traumas. Hay traumas agudos, que pues más bien una ofensa recibida, severos, duran más tiempo, la muerte de un ser querido, secundarios o indirectos, de ser testigo de una experiencia traumática de otro, o por la participación. Cuando alguien genera un daño, también se genera una desconexión. O traumas comunitarios, los históricos que se transmiten de generación en generación, culturales, cuando se destruye una parte de la cultura del pueblo, o también estructurales por la desigualdad socioeconómica. Y lo que nosotros hemos visto, que los traumas son reforzados por, esto es donde integramos. Hay un trauma, pero que lo refuerza una práctica institucional y una visión estructural. Y ese va acentuando el trauma. Estas visiones y estas prácticas refuerzan los traumas vividos, acelerando el desorden interno, la desvinculación con el entorno, la pérdida de la memoria vinculante y que llevan a la dificultad para ubicar la misión. Por lo tanto, atender el trauma implica atender las relaciones comunitarias, las prácticas institucionales y las visiones estructurales. Este es el esquema que hemos utilizado como primer acercamiento a entender el trauma de la comunidad, de la institución, del territorio. Ver cuál fue el evento que generó el trauma, qué sentimientos hubo, cuáles fueron las reacciones, qué necesidad no se ha atendido en esta situación, qué prácticas refuerzan esa desconexión, qué visiones son las que también las van a reforzar y cuál es el encuentro por realizar. Un ejemplo de este primer nivel de análisis, por ejemplo, en un barrio, el evento traumático ha sido el consumo de drogas en espacios públicos. Este es un caso en Celaya. Ese consumo de drogas en el espacio público generó un trauma a la comunidad. Hubo el sentimiento de miedo y desconfianza. La reacción fue abandonar el espacio público y el desinterés hacia la necesidad comunitaria. La necesidad no resuelta tiene que ver con, se perdió el sentido de pertenencia, el reconocimiento de la necesidad, o sea, están perdiendo contacto con su entorno y tienen la necesidad de sentirse escuchados por ambas partes, entre jóvenes y adultos. ¿Qué práctica ha favorecido esto? El descuido del espacio público, el uso desmedido de las redes sociales, la indiferencia de la autoridad ante el consumo de alcohol o de droga. Y hay una visión que favorece esto, que los espacios privados son seguros y los espacios públicos son inseguros,
que la convivencia está en las redes sociales y que es el estigma, ¿va? Que son jóvenes que pertenecen al huachicol, por lo tanto no tienen remedio. Y el encuentro que se necesita es pues un espacio de convivencia entre jóvenes y adultos en los espacios públicos. Bueno, es un ejemplo de esta tercera investigación, cómo lo hemos aplicado para hacer una primera comprensión del fenómeno de la violencia, conscientes de que se alimenta por medio de los traumas. Bueno, hasta aquí es lo que es el enfoque de reconstrucción del tejido social y un acercamiento a las causas de la violencia. Vemos que es un fenómeno complejo que necesita esta mirada interdisciplinaria, interinstitucional, para poder dar respuestas pertinentes. Hasta aquí la primera parte. Gracias, Andrea. Estamos ahora, si hubiera alguna pregunta. Sí, bueno, invitamos a todos los asistentes a si tienen alguna pregunta o comentario que pudieran escribir en el chat. Vemos que no hay ninguna, pero no sé si a alguien le gustaría realizar un comentario respecto a esta información que nos ha compartido Jorge respecto al fenómeno tan complejo que es la violencia y todas las muchas aristas que tiene o los diferentes factores que lo interpelan. Así que abrimos micrófono por si alguien quiere compartir, preguntar. Alejandra Ruiz, de Promoción Cultural. Gracias, Jorge, por compartirnos los hallazgos también de esta nueva investigación. Más que pregunta, es un comentario que es como esta intuición que a lo mejor siempre, o sea, es como todos somos niños pequeños, ¿no? O sea, en el fondo los grandes problemas complejísimos de seguridad podrían resolverse con un buen abrazo. O sea, no quiero minimizar o hacer sentir como que es algo muy sencillo. En realidad es muy complejo, pero pareciera que la solución no tendría que estar tan lejos. Es simplemente cuidar al otro, ciertamente, desde pequeño o en todos los niveles, ¿no? En el fondo somos personas heridas o son personas heridas quienes más están, o lo entiendo así, pues por lo que explicas. Y que entonces es muy extraño también o complejo como algo que podría ser o pareciera tan sencillo, a veces nos queda tan alejado, también por lo mismo, por estas desconexiones de las que hablas, ¿no? Estructurales, ¿por qué no puedo salir y acoger a alguien? Pues no, porque a lo mejor luego se van a aprovechar de ti, o ese es el pensamiento. Pero bueno, me llama mucho la atención y me gusta pues que nos compartas estos hallazgos. Gracias. Yo tengo una pregunta. Jorge, buenos días. Gracias. Gracias, Alejandra, y gracias. Sí. En los sistemas que explicaste, me llamó la atención que pues estaba la iglesia, estaba la familia, el gobierno, pero ¿detectaron algún grado de importancia de cada una? Por ejemplo, siempre se ha dicho que la educación viene desde casa, ¿no? Entonces, ¿encontraron si alguna tenía más impacto o menos? ¿O todas son iguales? Gracias. No, mira, lo que nosotros encontramos, hicimos un estudio de impacto. O sea, si hacemos una incidencia con 6 acciones, una en la familia, otra en la escuela, otra en el tema económico, otra en el gobierno, policía, otra en el barrio y otra en las iglesias, ¿cuál tuvo más impacto? Lo que sacamos de la investigación del estudio de impacto fue lo que se hace en el barrio. Es muy interesante. O sea, puedes hacer muchas cosas en la iglesia, en la escuela, en la familia, desde una empresa, pero lo que tiene más impacto en el imaginario de la comunidad es lo que haces en lo barrial, o sea, en lo público. Las acciones en el espacio público mostraron más impacto
en las personas que en el resto de los componentes. Eso nos dio pie a explicar que las visiones que tenemos de ciudadanía, de familia, de economía, se construyen en lo público. En el espacio público se construyen las visiones y eso van determinando nuestras actitudes y nuestras prácticas. Es lo que pudimos encontrar. Sí. Gracias, Jorge. Por aquí hay varias preguntas. Hay una respecto a si se encontró algo relacionado con violencia de género, algo específico. Por ahí nos preguntan. Lo que nosotros hemos, o sea, sí se ha encontrado, por ejemplo, en este último periodo, donde más ha crecido la violencia ha sido en la familia. O sea, este encierro, donde más ha crecido la violencia ha sido en la familia, y dentro de la familia es la violencia de género la que tiene más afectación. Es lo que hemos observado. Lo que hemos hecho, o sea, lo que se hizo fue hacer los círculos familiares, a propiciar el diálogo en familia como una manera también de prevención de la violencia, pero sí es un problema ahora que se está generando con más fuerza y la necesidad de también emprender acciones. En el otro momento les voy a compartir lo que le llamamos la pedagogía del buen convivir. O sea, la propuesta, ¿va? O sea, ahorita fue el diagnóstico. Entonces, ¿ahora qué hacemos, va? Es la propuesta y esa se ha estado también armando en perspectiva de género. Nosotros ubicamos grandes desconexiones. Una es de hombre-mujer, otra es jóvenes adultos, otra ciudadanía-gobierno y otra economía, ecología, ¿no? Son las grandes desconexiones. Y estamos aplicándola a la desconexión de hombre-mujer, donde vemos que es una de las grandes desconexiones. Sí. Muchas gracias, Jorge. Cedo la palabra a Jorge Rocha, que por ahí tenía una pregunta. Hola, tocayo. Yo tengo una pregunta. En estos procesos de reconectar, ¿qué papel jugarían el deporte y la cultura? Aquí en la DIC, pues hay 2 centros que están específicamente vocacionados para estas cuestiones y sí me gustaría saber cuál es o qué analizaron en estas investigaciones al respecto de estos 2 ámbitos como espacios donde pueda haber reconexiones, desconexiones, ¿cómo la vieron? Listo. Sí. Sí, el deporte lo hemos visto como el tipo de... Lo voy a explicar en la segunda parte, pero miren, si las desconexiones tienen que ver con traumas comunitarios, donde algo falló en esa relación con las personas significativas, la necesidad que se tiene es de generar el encuentro. Se necesita generar el encuentro que atienda esas necesidades que se dejaron. Y el deporte es un espacio ideal para generar esos encuentros. Lo que necesitamos es diseñar ese encuentro. Entonces se necesita diseñar cómo tendría que ser ese espacio deportivo, con qué símbolos, con qué ritos. O sea, esa es la clave. Pero es un modo muy bueno para generar el espacio de atención al trauma o atender la necesidad. Igual en el aspecto cultural, yo lo que veo es que pues, la cultura pues, es la versión civil de toda la dimensión simbólica y ritual, ¿no? Entonces, la cultura tiene esa capacidad de recoger símbolos, de recoger elementos significativos, símbolos común, para poder emprender estos procesos. Entonces, yo veo que ambos son claves. Lo que necesitamos es diseñar cómo sería el ejercicio del deporte para que sea más integrador y cómo el uso de la cultura para que también genere los símbolos que permitan fortalecer la identidad
local o grupal. Sí, por ahí. Uh-huh. Muy bien. Por aquí hacen otra pregunta. ¿Qué tan semejante o distintas se encuentran las fracturas del tejido social en las diferentes comunidades de Latinoamérica? Pues yo hablo de lo que investigué y conocí. Miren, fueron 4 lugares, ¿va? Chile, Colombia, Centroamérica, México. En Chile lo que nos ayudó es para ver la importancia de los acuerdos. O sea, acuerdos gobierno-ciudadanía, acuerdos institucionales. Yo creo que Chile tiene más desarrollada la institucionalidad y eso es como el aporte que dio para la investigación. Colombia nos ayudó yo creo que es quien tiene más experiencia en procesos de paz. Entonces nos ayudó para entender lo importante del vínculo, de la relación. Cómo ir sanando la relación. Y México, en el caso de México, que fue una comunidad indígena, nos ayudó a ver el tema identitario, lo importante de la identidad en la construcción de paz. Son como los aportes. Ya en Centroamérica, lo que fue El Salvador, pues fue investigar una tregua entre pandillas que lograron reducir los índices de violencia, pero al final vimos que esta tregua fue impulsada por el cártel de Sinaloa. Entonces, pues nos ayudó a ver la capacidad que tiene los cárteles de construir la paz también. Una paz, pues, mafiosa, pero también, sí. Muy bien. Nos están llegando muchas preguntas, así es que voy a reunir una más y por ahí una intervención, que veo que Diana tiene la mano levantada, Diana Astrid, para seguir con la siguiente parte del seminario. Sin embargo, todas las preguntas se las haremos llegar a Jorge para que en la siguiente taller pueda quizás responder muchas de las preguntas que nos están llegando. Por aquí, Raúl Miguel pregunta qué tanta influencia ha tenido la dinámica de vivir en Coria o hasta cierto punto en indiferencia con los vecinos o la comunidad y qué nos aísla. ¿Qué tanto influye esta dinámica de ser indiferente al otro? Es en coto. Sí, sí lo que explicaba es que el fenómeno que estamos viviendo es que lo que decía, el acceso al recurso aceleró el proceso de individualización. Entonces, eso lo vemos como un factor muy importante para explicar lo que está pasando. Y no es algo como, no es como que de repente nos hicimos egoístas, o sea, no. Tiene que ver con todo una visión de mundo, una visión de sociedad, una visión de educación, una visión de gobierno que está forjada en una base del progreso económico individual. Creo que son las 3 características. Entonces, claro que esa visión del mundo, de la sociedad, nos ha hecho hacer daños a la ecología, pues ver como pues son daños colaterales la violencia que se está generando. Sí, nos ha hecho no dimensionar la gravedad del asunto, porque pues decimos, es que ¿qué otra cosa podemos pensar? O sea, ¿de qué otro modo podemos salir adelante? Por eso yo creo que nos falta, y de ahí la importancia de la Universidad Jesuita, nos falta imaginar horizontes que permitan atender de raíz estos problemas. Sí. Muchas gracias, Jorge. Última intervención con Diana y seguimos para darle prioridad. Diana. Buenos días, muy interesante todo, Jorge, gracias. Yo lo que tengo por ahí 3 preguntas. Una de ellas es, quiero preguntarte, en las investigaciones que has hecho, que han hecho,
¿Cuáles son algunas de esas prácticas socioculturales que tienden o que ayudan al bienestar en los países latinoamericanos? ¿Cuáles son esas prácticas? La otra, quiero preguntarte si esta parte de la sobrepoblación y la urbanización está relacionada con la violencia. Por ahí hay autores que mencionan, ¿no?, que la vida urbana, a diferencia de lo rural, fomenta más este individualismo. Entonces, o la sobrepoblación, ¿verdad?, que se ve hasta en los animalitos cuando están muy apretados en territorio, comienzan conductas violentas. Y la tercera pregunta tiene que ver también con si México, pues se supone que México somos una cultura más colectivista, una sociedad, ¿verdad?, que está clasificada con el familismo, con un régimen más familista. Pero entonces, ¿será que estamos tendiendo a la individualización? ¿Será que hay prácticas pues que nos están llevando a eso? ¿O que somos más bien una cultura todavía más de tribus, ¿verdad? De que yo y mi familia, que estemos bien mi familia, pero o mi comunidad más inmediata y ya no tanto el bienestar como sociedad, sino los míos, ¿verdad? O así, como más en tribus. Por ahí van mis 3 preguntas. Gracias. Muy interesante. Gracias, Diana. Mira, las 3 prácticas que vimos que ayudaban al bienestar o la seguridad o la reconstrucción del tejido social son, primero, la conversación. Esa la hemos confirmado a lo largo de este tiempo, la importancia de conversar, de celebrar, que sería la dimensión simbólica, donde entra lo cultural o la parte deportiva, y la asamblea, o sea, la instancia donde se discuta, se reflexione juntos, se delibere juntos, se construya el acuerdo, la organización. Son las 3 prácticas: conversación, celebración y deliberación. Serían las 3. Y sobre la sobrepoblación, sí, tienes toda la razón. Los últimos estudios muestran que la violencia de estar situada más en áreas de pobreza o rurales se ha trasladado a los nuevos centros de desarrollo y se ha hecho más urbana la violencia. Es muy interesante cómo ese corrimiento lo empezaron a notar desde el 2006, que los nuevos centros de desarrollo, llámese Ciudad Juárez, llámese Lázaro Cárdenas, llámese Acapulco, se convirtieron en los nuevos epicentros de violencia. O sea, que la violencia no tiene en sus causas la pobreza, sino la desigualdad social. Podríamos señalarlo, y en esas áreas, en las nuevas áreas de desarrollo es más evidente. Y sobre la familia, fíjense que cuando empezamos a hacer este trabajo, no nos imaginamos teniendo un componente de familia. O sea, nunca, a mí nunca me pasó por la mente que atender el tema de la paz nos llevara al tema familia. O sea, nunca lo pensamos. Fue la investigación primera que hicimos aquí en México, el Libro Verde, que nos mostró que de las instancias más señaladas por las comunidades era la familia, y nos hizo tomar conciencia de que atender violencias en su dimensión estructural implicaba hacer procesos en las familias. Eso nos dimos cuenta. Creo que en México hay un sentido de familia fuerte, sí, y hay un tejido social fuerte en México. Eso también explica el poder de los cárteles, Diana. O sea, los cárteles en México son muy fuertes porque hay un tejido social que ellos utilizan a su favor. Todo el sentido de fidelidad al líder, de respeto al líder, el sentido de familia, eso está muy fuerte en el mexicano y lo han sabido utilizar. Necesitamos pues también saber encauzar este tejido social y fortalecerlo con un horizonte que ayude a construir la paz.
Por ahí, Diana. Muchas, Sí. muchas gracias, Jorge. Bueno, Gracias. vamos a dar una pequeña pausa activa para seguir con el tema que tiene preparado Jorge, que me parece que va a contestar muchas de las preguntas que se fueron conjuntando. Bueno, les pido a todos que nos pongamos de pie, por favor. Esta pantalla donde yo estoy moviendo la mano es donde, digamos, físicamente van a ver los movimientos, pero el audio viene de otro, por si ven que se está moviendo el cuadrito amarillo. Muy bien, ¿me escuchan aquí? ¿Sí? Sí. Perfecto, perfecto. Los invito a que se pongan de pie y vamos a hacer ejercicios de manera muy progresiva, movimientos articulares. Les voy a pedir que suban sus brazos y se estiren como si quisieran tocar el techo, lo más que puedan. Muy bien, vamos a tomar un brazo y llevarlo hacia un lado para empezar a estirar los músculos de nuestra espalda y algunos abdominales. Hacia el otro lado, recuérdense, siempre de menos a más. No debe de haber dolor. Vamos a hacer como una especie de C con nuestra espalda, llevar los brazos hacia el frente, estirando lo más que podamos. Muy bien. Muy bien. Ahora los brazos los entrelazamos atrás y los estiramos. Si puedes, si hay molestia, no, si puedes, haces una flexión de tronco y llevas los brazos hacia arriba. Muy bien, te incorporas despacio, relajas brazos y vamos a decir con la cabeza que sí. Decimos que sí, recuerden siempre, de menos a más, no tienen que ser bruscos los movimientos. Mismo movimiento, pero ahora diciendo que no. Seguimos con la articulación del cuello. Vamos a ir moviendo las diferentes articulaciones del cuerpo. Perfecto, seguimos en cuello. Ahora a oreja llevamos a hombro, diciendo como que tal vez. Oreja a hombro. Muy bien. Ahora medios círculos, barbilla al pecho. Hacemos una media luna, rotación de nuestro cuello, pero llevando la barbilla lo más que podamos hacia el pecho. Posiblemente van a sentir que por ahí está contracturado. Es normal, tantas horas en computadora y la tensión se suele acumular también cuando estamos estresados en los hombros. Ahora vamos a hacer medio círculo atrás, acercando la nuca a nuestra espalda. Despacio, recuerden. Muy bien. Hacemos una pequeña flexión, barbilla-pecho, y estiramos con hacemos presión con nuestras manos. Van a sentir que se estira nuestro cuello. Mismo ejercicio hacia atrás, la barbilla la levantamos y pegamos nuestra nuca a espalda, damos una pequeña empujón. Perfecto. Ahora jalamos con nuestra mano, oído a hombro. Cambiamos de lado. Es importante romper el estado de sedentarismo. Se recomienda que por cada hora sentado al menos te des 10 minutos en donde rompas ese estado de sedentarismo. Hombros arriba y abajo. Vamos, recuerden, despacio. Y esto como rompimiento del estado de sedentarismo es importante que lo hagas durante todo tu día e ir sumando pequeños momentos de actividad física. Vamos a hacer círculos hacia adelante, círculos hacia atrás, con sus hombros, aquí van a ver. Muy bien, brazos arriba y abajo. Recuerden, despacito. Hacia el centro y abrimos. Muy bien, con los brazos estirados a un costado, tocamos nuestros hombros con las manos. Perfecto. Ahora vamos a llevar un brazo al frente y luego el otro. Empieza a ver
una pequeña rotación de nuestro tronco. Perfecto. Fíjense bien, sostenemos un codo y hacemos flexión-extensión. Ahora pequeños círculos hacia un lado. Pequeños círculos hacia el otro. Le estamos cargando mucho la articulación del hombro, del codo y de la muñeca y a toda nuestra mano con tantas horas en el mouse y en la computadora. Cambiamos de brazo, flexión, extensión. Así es que es importante darle tiempo a la movilización de estas articulaciones. Giros hacia un lado. Giros hacia el otro. Muy bien. Dedos, abrimos y cerramos como estrellitas. Las muñecas giramos hacia afuera. Giramos hacia adentro. Muy bien, un brazo estirado y jalamos los dedos para hacer una flexión y extensión. Muy bien. Ahora llevamos la mano haciendo la flexión. Vamos viendo el torso. Perfecto. Cambiamos de brazo. Estiramos la palma. Cambiamos. El torso lo flexionamos. Perfecto. Entrelazamos nuestras manos y vamos haciendo círculos. Muy bien, muy bien. Listo, manos a un costado y vamos moviendo la cintura arriba y abajo, involucrando los músculos del abdomen y de la espalda. Así como estamos, vamos a llevar nuestras manos atrás y seguimos con el movimiento. Ahí se estiran los músculos del abdomen. Perfecto, ahora las manos a los muslos. Vamos a involucrar más los músculos de la espalda. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña rotación, que el pie contrario hacia el lado que voy te acompañe. Me voy a bajar un poquito mi pantalla para que vean. Aquí, al momento de hacer la rotación, que el pie te acompañe. Muy bien, sostenemos, nos quedamos en un lado estirado. Ahí, nos quedamos estirando un lado. Cambiamos de lado. Perfecto. Manos en cadera y vamos a mover a un lado y al otro lado. Adelante y atrás. Haciendo una pequeña flexión de tronco y una extensión. Muy bien, círculos hacia un lado, siendo pequeños y los vamos ampliando. Perfecto, vamos haciéndolos más amplios. Cambiamos. Pequeños círculos y se van haciendo grandes. Muy bien, muy bien. De manera despacio, sin prisa, vamos haciendo cruce. Brazo derecho con pierna izquierda, la levantamos. Perfecto. Ahora atrás, talón a glúteo y mano contraria intenta tocar el talón. No importa si no tocas, solo haz, aunque sea el intento de llegar lo más lejos que puedas. Perfecto, perfecto. Otra vez, rodilla arriba, cruzando brazo. Ahora talón, últimos 4. Muy bien, vamos a abrir compás. Vamos a bajar lo más que puedas, sin flexionar rodillas, hasta donde llegues. Lo más que puedas, lo más que puedas. Allá abajo hacemos un pequeño muelleo. Muy bien. Respiras profundo y vamos arriba, inhalando. Ahí nos quedamos, sostenemos y exhalamos poco a poco. Nuevamente, vamos abajo, despacito. Inhalamos profundamente arriba. Inhalo, inhalo. Sostengo ahí y exhalo poco a poco. Tercera y última, vamos abajo. Inhalo profundamente mientras voy subiendo. Sostenemos ahí
Y exhalamos poquito a poquito. Muy bien, muy bien, muy bien. Espero que haya sido de ayuda esta pequeña pausa. Cedo la palabra nuevamente a Jorge. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Muy buen ejercicio para también activar nuestro cerebro. Muy bien, nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Miren, vamos a pasar en esta segunda parte a lo que le hemos llamado la pedagogía del buen convivir, que es la propuesta. Entonces, les presento, a ver, aquí está. Y sí lo están mirando. La pedagogía del buen convivir. Entonces, miren, empiezo igual con una cita de la Congregación General 36. Nuestras obras educativas a todos los niveles, nuestros centros de comunicación e investigación social tienen que ser una ayuda para la formación de hombres y mujeres comprometidos con la reconciliación, que sean capaces de superar los obstáculos que a ellas se oponen y proponer soluciones. La última Congregación General, que son pues las asambleas, hablábamos de asambleas, son las asambleas que nos dan las orientaciones, pues han puesto el ojo en la reconciliación y la justicia. Entonces ahí vemos una tarea importante por parte de la universidad. Hablo de qué es la pedagogía del buen convivir, cuáles son los fundamentos y cuáles serían las etapas. ¿Qué es la pedagogía del buen convivir? Pues se trata de procesos de enseñanza y aprendizajes encaminados a promover una visión, fortalecer unas actitudes e instalar unas prácticas que hagan sostenible el buen convivir. Acuérdense, visión es como hemos traducido identidad, actitudes como hemos traducido vínculos y prácticas lo que hemos traducido como acuerdos. Es la manera en que ha sido más fácil aplicar la propuesta. Se trata de procesos donde los colectivos, después de diversos encuentros y reflexiones, logren asumir su responsabilidad en la construcción de condiciones sociales para el buen convivir. Surge a partir de la experiencia de 5 años de trabajar en la reconstrucción del tejido social por parte del CIAS por la Paz, al observar una similitud de comportamientos y avances en determinadas circunstancias en cada uno de los componentes. O sea, pues han sido 5 años de observar qué funciona, en qué circunstancias funciona, y nos dábamos cuenta que había unas herramientas que sí funcionaban y otras que no. Entonces fue como empezamos a decir, aquí se necesita hacer un proceso. ¿Cuáles son los fundamentos? Pues esta pedagogía está basada en la pedagogía ignaciana, pues que surge a partir de los ejercicios espirituales, de donde han surgido diversos métodos de enseñanza, de misiones, de administración. El buen convivir que retoma pues la sabiduría de pues más latinoamericana, es como una corriente también latinoamericana de recuperar lo propio, que la pone a dialogar con el mundo occidental para crear nuevas síntesis, y el tejido social, que es un modo de comprender y trabajar la realidad de las violencias. En cuanto a la pedagogía ignaciana, pues es ubicar lo importante de los procesos. Yo creo que ustedes lo conocen muy bien. Es contextualizar las acciones, lo importante de ubicarnos, ¿va? Con el tipo de alumnos, el espacio, el lugar y generar las experiencias. Se trata de que, o sea, la violencia tiene que ver con experiencias que nos desconectaron. Entonces tenemos que generar la experiencia que nos vuelva a revincular. Se trata de saber disponer a las personas para la actividad. San Ignacio pues era maestro en la ambientación del espacio, del momento, y tomar en cuenta 3 habilidades que proponía San Ignacio: la memoria, cómo repasar, ¿va?, qué aprendimos, qué descubrimos; el entendimiento, esto que tiene que ver con este momento,
aprender a relacionar cosas, y la voluntad. ¿Esto a qué nos lleva, a qué nos invita? Y tener siempre presente la evaluación y la síntesis. ¿Con qué nos quedamos? Esto que vivimos, ¿qué nos deja? El buen convivir, pues, o sea, que somos una unidad. Yo creo que estamos en un tiempo, el mundo actual nos ayuda a comprender que estamos vinculados, que las personas son parte de un cosmos, parte de una historia. Se trata de integrar lo mejor del pasado y lo mejor del presente en una nueva síntesis, y que la vida se reconstruye desde el movimiento. ¿Se acuerdan? Les decía, lo que es la conversación, un elemento clave, y la otra, el movimiento. El movimiento, como ahorita el movimiento que nos puso Andrea, el movimiento rehace el cuerpo, rehace las relaciones. Por eso lo importante de la danza y la celebración. Ahí hay todo un misterio que es lo que hemos estado analizando, y que son 4 las vinculaciones existenciales o fundamentales, con nuestro origen, con la tierra, con la tradición, con la comunidad. Y la reconstrucción del tejido social, pues se trata de mejorar nuestras relaciones socioambientales, no solo es entre nosotros, sino con el entorno, atendiendo vínculos, identidad y acuerdos, desde las relaciones personales, institucionales y esta visión estructural, para hacer sostenible el buen convivir. Acuérdense, visiones, prácticas y actitudes o relaciones. La visión tiene que ver con una narrativa que describe una realidad social, que determina las actitudes y las prácticas. La actitud son los modos de situarse frente a una realidad, que determina la vinculación con el entorno y unas prácticas, y las prácticas serían los hábitos instalados en las personas y en las instituciones. Que este es el resultado también de lo que hemos observado, que la visión determina nuestras actitudes y ambas determinan nuestras prácticas. Muchas veces nosotros solo vemos las prácticas, entonces necesitamos ver qué actitudes hay de fondo y qué visiones son las que están sosteniendo. Por ejemplo, la violencia de género tiene que ver con unas actitudes de dominio, de exclusión, pero tiene que ver con una visión de hombre y una visión de mujer. Entonces, si queremos atender la violencia de género, necesitamos atender actitudes y las visiones que hemos construido. Es como un ejemplo para entender esto. La ruta fundamental en esta pedagogía, pues siguiendo los mismos ejercicios espirituales, recordar que hay algo que nos orienta, nos guía, el principio y fundamento. Eso hay que situarlo en una realidad, donde ese valor adquiere sentido y profundidad, que somos encontrados, resignificamos la realidad de sufrimiento y somos encontrados por un antepasado, por Jesús, que resignifica nuestra vida, y esto nos envía a una misión que nos deja una tarea en mi comunidad y en mi territorio. Ahora, el corazón de la propuesta es la resignificación. La pedagogía lo que hace es que logremos resignificar las experiencias de desconexión en nuevos acuerdos de convivencia. Es resignificar esa desconexión en una nueva conciencia de cuidado por medio, pues, de esta conversación y el movimiento, y así crear condiciones para el buen convivir. Y miren, son 6 etapas de la pedagogía. O sea, este es como nuestro último hallazgo en las investigaciones que hemos hecho. O sea, el tema es cómo, ¿va? Ya decía, la Congregación General 36 decía, bueno, los invito a que vean cómo, y esto por dónde. Sabemos la gravedad del problema, sabemos, tenemos más conciencia de que necesitamos transformar, crear, imaginar, pero ¿por dónde? Entonces, miren, aquí hicimos una propuesta que le hemos llamado la pedagogía del buen convivir, con 6 etapas. La primera etapa le llamamos la etapa de sensibilizar.
que se trata de disponer, ambientar, y lo principal es ubicar la necesidad que ha dejado la experiencia de desconexión. El valor que se fomenta es la esperanza. Este proceso, este día es de sensibilización, yo lo veo como sensibilización. Si queremos atender una experiencia, pues mejorar como comunidad universitaria de ITESO, como comunidad de un departamento, el equipo de un departamento, como familia, como un territorio de ciudadanía-gobierno, hay que ver a ver qué pasó, qué nos pasó. Y esto que nos pasó, qué necesidades nos dejó. Y nosotros le llamamos necesidades, hacemos referencia a necesidades vitales. Necesidades vitales como conocernos, escucharnos, comprender, tener una explicación, sentirnos apoyados, esforzarnos juntos, cuidarnos, sentirme cuidado. Entonces, ubicar cuáles son las necesidades vitales. Ya que se detectaron estas necesidades vitales, entonces sí generamos un encuentro. La segunda parte, el encuentro, que tiene que ver con un encuentro que atienda esa necesidad para interesar, para articular actores. Entonces, ahí la pregunta clave es ¿qué encuentro se necesita? Y la palabra, el valor es la verdad. O sea, necesitamos un encuentro donde la gente platique su verdad. O sea, pues necesitamos escucharnos. Y este encuentro es el que va a permitir que se atienda la necesidad vital para dar el segundo paso, el tercer paso. Lo que nosotros veamos es que si no se generan estos encuentros que atiendan la necesidad, va a seguir, se ciclan los procesos. O sea, si no atendemos, si, por ejemplo, nos pasó en Tancítaro. En Tancítaro, cuando recién empezamos a hacer el proceso allá, lo que la gente necesitaba era sacar ese coraje que traían por el abuso, la corrupción, sentirse que los traicionaron. Entonces, todo el primer proceso fue generar ese encuentro, ahora lo leemos así, ¿va? Pero generar ese encuentro que empezó a sanar. Entonces ya cuando la gente sacó todo su enojo, toda su inconformidad, su desacuerdo, como que ya descansó, dijo, bueno, ya, ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Qué es el tercer paso? La etapa de comprender, que se trata de asumir la propia responsabilidad y los recursos que están a nuestro alcance. Si la gente no atendió su necesidad vital, va a ser difícil que asuma la responsabilidad. Bueno, ya, ahora sí, a ver, ¿qué vamos a hacer juntos? Y entonces, con facilidad se asume la responsabilidad de la familia, la responsabilidad de gobierno, la responsabilidad como ciudadanos, como sistema económico, como educación, asumir la responsabilidad y los recursos que están a nuestro alcance. ¿Y qué tenemos para salir adelante? ¿Va? Cuando la gente está enojada, no ve los recursos que se tienen. Y ahí la pregunta clave es ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Y qué recursos tenemos para salir adelante? La cuarta etapa es la transformación. Entonces sí viene el tema de la justicia. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que transformar? Entonces es ubicar la visión, la actitud y la práctica que queremos instalar. Hay visiones que nos han dañado, hay actitudes y hay prácticas en el departamento, en la institución, en la familia. A ver, ¿qué tenemos que cambiar? ¿Qué visión de educación? ¿Qué actitud tener hacia el alumno o del alumno hacia el maestro? ¿Qué práctica instalar? ¿Qué tipo de proceso, programa, metodología instalamos? La pregunta clave es ¿qué tenemos que cambiar para hacer sostenible el buen convivir? Y esto da pie, cuando ya se lleva este proceso, da pie entonces sí a revincularnos, que sería el tema de la reconciliación. O sea, lo vemos como resultado de la justicia. Identificar pues algo, o sea, cómo esto que hemos vivido lo dimensionamos en un espacio mayor, identificar las desconexiones locales, institucionales,
y generar ese encuentro más amplio de reconciliación. Es posible entonces vincular a familia con otra familia o gobierno con empresa. O sea, ya que se hace este proceso, es más fácil generar los puentes entre instancias, cómo compartir la experiencia con otros, cómo identificamos una misión común, un objetivo común que podamos tener, y luego la etapa de renovar. Se trata de recuperar el proceso vivido y generar un nuevo encuentro del buen convivir. Entonces ya esto con facilidad se hace. ¿Qué acuerdos tomamos para el buen convivir? Estas son las etapas de la pedagogía del buen convivir, que lo hemos estado aplicando a nivel personal, a nivel comunitario y a nivel institucional. A nivel personal, hemos hecho unos talleres, porque nosotros lo que vimos es que al final se trata de generar una conversión personal, comunitaria e institucional. Y si no lo experimentamos, es difícil que lo podamos llevar a cabo. Entonces se trata de experimentar, de resignificar nuestras historias, que quedemos convencidos de la actitud del cuidado. Después, un ejemplo para entender esto. Por ejemplo, en la etapa de sensibilizar, no sé, un ejemplo con la familia. Pues nos damos cuenta que sí, que hay un problema familiar, pero que más bien los integrantes crecieron, generaron otras actividades y que no se conocen. Y ese no conocerse les ha llevado también a no saber convivir, o sea, con quién estoy tratando en casa, ¿no? Entonces, si esa es la necesidad, entonces yo voy a diseñar un encuentro. Se realiza un encuentro donde platiquen para que se conozcan. No sé, desde la comida, pasatiempo, historias que más han marcado a la familia. Entonces genero ese encuentro. Si la familia entonces ya se conoce y atiende esa necesidad, va a ser más fácil que puedan comprender, a ver qué responsabilidad tengo yo ante el problema que estamos viviendo. Entonces cada uno va ubicando su responsabilidad y entonces sí podemos llegar a la cuarta etapa de qué es lo que tenemos que cambiar. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué es necesario instalar en la familia para que exista una buena convivencia? Y eso que hay que cambiar, entonces sí, cómo compartimos con otros y cómo ubicamos una misión común para llegar al final a la etapa de la renovación de acuerdos para el buen convivir. Hasta aquí de la pedagogía. Esto que explico es la propuesta de cómo hacerlo, ¿va? Cómo hacer esta intervención en la comunidad. Como ya les decía, implica un trabajo de comprensión multidisciplinario, pero el proceso nos lleva a ubicar visiones, actitudes y prácticas a cambiar para llegar también a generar este trabajo más interinstitucional entre la comunidad. Yo pensaba que igual para el tema que estamos tratando de cómo vincular los departamentos, este proceso nos da para hacer esa vinculación. O sea, tenemos que ubicar qué pasó o qué ha pasado entre departamentos que se han desconectado. ¿Qué encuentro necesitamos generar entre departamentos? O sea, que compartan qué, que conozcan qué. Ahora, ¿cómo cada departamento asume su responsabilidad? O sea, ¿qué responsabilidad tenemos? Y también los recursos que se tienen para poder atender un problema común. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué visiones tenemos que cambiar? ¿Qué actitudes, qué prácticas? Y luego, ¿cómo identificamos una misión común? Una misión común que permita articular el proceso y luego los compromisos. Es una manera, podría ser otro ejemplo también para atenderlo. Bueno, hasta aquí sería
la parte de la pedagogía del buen convivir. Yo estoy aquí en Catemaco y se soltó un aguacero, igual y lo escuchan, pero aquí estamos a sus órdenes para poder entender más la pedagogía del buen convivir. Muchas gracias, Jorge. Bueno, creo que esto nos deja con muchas reflexiones. A mí, sobre todo, me deja la pregunta de cómo ubicamos una misión en común, cómo redignificamos nuestras propias historias. Creo que a partir de aquí se desprenden muchos cuestionamientos, muchos análisis y mucha reflexión sobre estas propuestas. Nos han llegado preguntas, así es que por aquí te voy a dar un par y ya vemos si abrimos micrófono por si surge alguna otra. Es importante recordarle a todos los asistentes que este es el primer espacio de 4 que vamos a tener. Entonces todavía dentro de 15 días nos vamos a volver a ver con Jorge. Y este es como abrir bocado de todo un tema que como ven es multifactorial, tiene muchas aristas y que nos va a convocar a reflexionar como dirección, como centros y ahora sí que como personas a nivel individual, que creo que por ahí se empieza. Bueno, dentro de las preguntas que me llegan, por aquí hay una que dice, ¿qué semejanzas y diferencias hay entre la pedagogía del buen vivir y la metodología de Espere, escuelas de perdón y la reconciliación? Y bueno, si quieres te digo otra, como para que se junten. ¿Nos podrías dar un ejemplo de las 6 etapas en alguno de los proyectos que han trabajado? Que me parece que es un poquito de lo que ahorita comentabas, pero como aterrizar estas 6 etapas. Y me parece que por ahí, al menos estas 2, y esperamos a ver si alguien más tiene alguna pregunta o comentario que se sume. Empiezo respondiendo. Gracias, Jorge. Miren, sobre esta pedagogía del buen convivir con las Espere, lo que nosotros hemos hecho es una propuesta que permita generar la comunicación entre las diferentes instancias. Entonces, la pedagogía del buen convivir lo que tiene es esa flexibilidad para aplicarse desde lo personal hasta aplicarlo en una empresa para ubicar desconexiones y cómo se llegan a nuevos acuerdos para el buen funcionamiento de la empresa o en la familia o en una institución. O sea, es esa flexibilidad. Entonces, las Espere, lo que yo he conocido hasta ahora, lo hacen a nivel personal. Entonces, no, o sea, a nivel, el grupo, pero el grupo aprende a hacer el proceso de sanación personal y luego lo reproduce para hacer otro proceso de sanación personal, pero no se queda con la institución, o sea, no es atender a la familia, no es atender a la escuela o la empresa, sino que son personas que logran reconciliarse, perdonarse y que se insertan en esa instancia con otra visión y que permite generar también cambios, pero lo atiende a nivel de la persona, no es como meter a toda la empresa, al menos que digan todos vamos a ser Espere. Y lo que nosotros hemos hecho es tratar de ubicarlo en el contexto. O sea, es un trabajo con la empresa, es un trabajo con toda la escuela, adaptando las 6 etapas del buen convivir. Las Espere nos han ayudado mucho también en los proyectos para hacer el proceso de encuentro. Ha sido una muy buena herramienta para generar esa sanación personal y generar el encuentro con los otros. Eso es lo que yo podría decir. Sí, por ahí. Y de cómo se ha aplicado. Miren, esta propuesta de la pedagogía en este verano cumplió el primer año de la construcción.
la hemos estado probando y evaluando, donde, o sea, una manera que se aplicó fue ahora en los círculos familiares, la propuesta de círculos familiares. Se hizo la propuesta con estas 6 etapas. Entonces, pues para esta contingencia se publicó unos materiales y lo que ha pasado en la familia, sobre todo lo que se valora en este proceso es recuperar más la identidad común de la familia, o sea, los símbolos comunes, los elementos comunes de la familia. Se aplicó también en una banca, la banca Progresemos, para trabajar el tema de la integración de grupos de ahorro. Entonces, lo que más les ayudó, que señalan, es el tema de ubicar las desconexiones. O sea, que nos ha desconectado como grupo y hacer círculos restaurativos para volver a recuperar confianza y capacidad organizativa. Es ahorita lo que puedo subrayar. La hemos aplicado con funcionarios públicos en el municipio de Naucalpan. Fue el proceso a nivel de formación, fue lo personal y lo comunitario. Entonces, lo que ayudó fue a tener una base común para generar la relación entre departamentos. Y ahorita estamos bueno, nos han invitado a un diálogo para construir la propuesta de participación ciudadana desde esta pedagogía. Son ejemplos que podría dar de cómo nos pueden ayudar para resolver un problema. Un problema, a ver qué nos pasa, qué necesitamos. Necesitamos hablar, a ver, vamos a hablar. Qué responsabilidad tiene cada uno, a ver qué tenemos que cambiar, qué misión común tenemos y a qué compromiso llegamos. O sea, es como muy simple para aplicarla para resolver un problema. Y por ahí, Andrea, es lo que podría decir como ejemplos. Muchas gracias, Jorge. La importancia de encontrar las cosas en común y no las diferencias. Creo que a lo que escucho, esta es una de las principales claves y eso, por supuesto, que es a través de la narrativa, como dices tú, cómo la identidad se forja a través de la narrativa. Por aquí hay otra pregunta que nos hacen: ¿qué tanto apoyan o limitan las creencias religiosas de la comunidad el proceso de reconstrucción del tejido social? Jorge. Sí, yo creo que en el ámbito rural, las creencias religiosas son un gran factor de integración social en el ámbito rural. Y en el ámbito urbano, más bien sí generan diferencias y pugnas. Entonces, más bien es ubicar el lugar. En el ámbito rural, la religiosidad popular ha sido clave para emprender procesos de reconstrucción del tejido social. En el ámbito urbano, ha sido clave la cuestión de la historia, la cultura, hablar de espiritualidad más amplio, el tema ecológico, el cuidado de la casa común. Esos son temas que han generado cohesión en la ciudad. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, por el momento no nos han llegado más preguntas. No sé si a alguien le gustaría por ahí levantar la mano y poder ceder la palabra. Todavía nos quedan 10 minutitos. Si es que a alguien le gustaría que Jorge le aclare algo. ¿Sí? Yo, Luis Gutiérrez. Luis, adelante, te escuchamos. Hola, Jorge. Buenas, soy Luis Gutiérrez, mucho gusto. ¿Qué tal, Luis? Me agradó mucho la participación. La verdad es que ahorita creo que es muy acertada la intervención. Pero preguntarte, hace rato comentabas que consideran fenómenos de violencia son la punta del iceberg de muchas cosas que se vienen arrastrando de más atrás, ¿no? Cuando sucede este tipo de manifestaciones, ponemos especial atención en el agredido, en el ofendido, en el agraviado, porque es el que está urgente de una atención. Pero qué tan importante también es centrar nuestro foco en la persona que realiza el agravio, en la persona que ofende, en esta persona que también, pues, tendríamos que escarbar por qué llega este tipo de conductas disruptivas, ¿no? Nos preguntarte también cómo lo centramos en ese actor principal.
Sí, Luis. Sí, nosotros lo que hemos visto, vas a ver que si queremos resolver el problema de raíz en un conflicto, tenemos que atender la necesidad de la víctima, por decirlo así, pero también ubicar la necesidad del victimario y la responsabilidad del victimario, ¿no? Entonces, nos ha tocado hacer procesos de restauración muy sencillos, o sea, muy sencillos, por medio de los círculos restaurativos, y si vemos que si, y la responsabilidad de la comunidad, ¿no? O sea, como que son los tres grandes, víctima, victimario y comunidad, o instituciones. Pero que si no atendemos también el problema de conjunto, no se resuelve y al rato puede derivarse de otro conflicto, ¿eh? El castigo por sí mismo a la larga genera resentimientos y crea otros problemas. Entonces necesitamos más bien ubicar responsabilidades. O sea, por ejemplo, no sé, me tocó el caso de un grupo de salón de la escuela. Había una niña, una secundaria, una adolescente que no salía al recreo. Entonces, se hacían los círculos restaurativos en la escuela, se hacen los círculos restaurativos. Entonces le preguntaban, bueno, ¿por qué no sales al recreo? Y decía, no, pues no quería hablar. Entonces los niños decían, bueno, que nos diga por qué no sales al recreo. Y ya dijo esta niña, no, pues es que Pepe se burla de mí. Y se burla de mí y me ha ofendido, por eso no salgo al recreo. Pero en ese círculo estaba Pepe, ¿no? Entonces, pues, entonces le dan la palabra a Pepe. Dice, no, pues yo hice esa broma, pero no te quería ofender. Oye, no era una ofensa, era una broma. Y no, pues lamento mucho que te hayas ofendido, pero no era mi intención. Y entonces la pregunta era, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, no es solo la responsabilidad de esta niña ni de Pepe, ¿verdad? Es del grupo. Oigan, ¿y ahora qué hacemos para que esto no vuelva a ocurrir? Y ahí los niños decían, bueno, vamos a cuidar para que nadie más agreda a Lupita, que no haya esa agresión a Lupita. Y entonces fue el acuerdo del grupo, decir, vamos todos a cuidarnos, a cuidar para que no se le vuelva a ofender y ella se sienta en confianza de salir al recreo. Es un ejemplo muy sencillo, pero que habla de cómo si no atendemos el problema así más de relaciones, el castigo a Pepe implicaría al rato el enojo y podría ser una agresión mayor con Lupita, ¿verdad? Fuera del espacio. Entonces, la necesidad de tener esa mirada compleja para ubicar las relaciones que se dañaron en un grupo y asumir una responsabilidad ante ese problema. Es un ejemplo de cómo lo hemos hecho y que ha ayudado a este proceso. Sí, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis y Jorge. Bueno, antes de ceder a la última intervención, que Adriana Tiburcio desde hace rato andaba escribiendo una pregunta, les quiero recordar a todos los asistentes que la liga de evaluación se está mandando en el chat, que es importante que nos ayuden a contestarla para mejorar el espacio y escucharlos, y que se está grabando esta sesión y también se las haremos llevar junto con los materiales a sus correos. Por ahí había un par de dudas. Adriana, cedo la palabra. Última intervención. Gracias, Andrea. Buen día. Yo quisiera preguntarte, Jorge, en términos de esto que tú has dicho de el individualismo, la colectividad, el poder, y ahorita que hablabas en términos de la pedagogía, en la etapa del encuentro a mí se me hizo como una etapa muy importante porque creo que es así donde se podría dar el cambio, ¿no? La ruptura de cómo somos a cómo podríamos ser.
Entonces, no sé si nos podrías dar algunos tips como muy concretos para poder manejar nosotros en el programa de economía social que estamos en el Centro Universidad de Empresa. Tenemos que trabajar con grupos y con comunidades en donde obviamente esto que tú comentabas, ¿no? El individualismo por encima de la colectividad, el poder individual, ¿verdad? Entonces, nos serviría mucho si nos pudieras dar 2, 3 consejos o tips, ¿verdad? Porque creo que por ahí podríamos nosotros comenzar a trabajar más en este aspecto de la colectividad de la economía social. Gracias. Gracias, Adriana. Mira, igual nosotros aplicamos la pedagogía a grupos le llaman grupos solidarios de financiamiento, de la financiera Progresemos. Entonces, ahí se sacaron como recomendaciones para la práctica de los grupos. O sea, de manera sencilla, lo que te podría decir que lo que más les ayudó fue hago un previo. Hicimos varios procesos de economía solidaria en Tancítaro, que unos funcionaron y otros no funcionaron. Lo que nosotros ubicábamos es que si no atendíamos antes la necesidad vital de las personas, se creaban grupos, pero terminaban desanimándose y no participando, o sea, no comprometiéndose. Entonces, en Tancítaro era muy evidente la necesidad de atender los duelos. Entonces, había muchos duelos en la comunidad. Entonces, se abrieron los espacios para atender duelos y eso hizo que se atendiera la necesidad y entonces sí el grupo, ese encuentro forjó una unidad, una cohesión y permitió desarrollar el programa de economía social y solidaria. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, trasladado a estos grupos de Progresemos, lo que nos dimos cuenta de lo que más ayudaba eran los círculos restaurativos. O sea, tener ese espacio donde pudieran compartir cómo estaban sus familias. La preocupación era la familia, cómo estaba la familia, cómo estaban ellos o ellas. Ese círculo, de manera sencilla, hacía que se fortaleciera su identidad, su vínculo, y entonces facilitaba después el acuerdo para el tema económico. Es como un ejemplo de una práctica sencilla que se instaló y que permitió mejorar la organización de los grupos. Lo que nosotros hemos buscado es construir prácticas sencillas que se puedan instalar con facilidad sin la necesidad de un acompañamiento prolongado. Eso yo creo que es la clave. ¿Cómo instalamos una práctica en la familia, una práctica en la escuela, una práctica en la empresa, en este grupo de ahorro, en gobierno, en iglesia, que haga sostenible el buen convivir? Es todo un reto, ¿eh? Pero pues le apostamos a la autogestión, a la responsabilidad, a la conciencia y que estas prácticas se instalen y queden, pues porque ven que la gente que les hace bien y que les ayude, pues queden de manera permanente en los espacios. Por ahí, Adriana. Muchas gracias, Jorge. Ahora sí que el tiempo ya se nos está acabando. Creo que es importante invitarte, Jorge, a que nos compartas la dinámica a seguir de cara al siguiente espacio que tendremos contigo, en el cual por ahí creo que hay un par de lecturas y unas preguntitas que contestar. Entonces, quizás retomar estas actividades que tendremos. Sí. Miren, pues este es un seminario serio, entonces va a haber tareas, va a haber lecturas y preguntas. Miren, los PowerPoint se los van a mandar y hay un texto que es una síntesis de lo que expliqué ahora, también se los van a hacer llegar, pero a mí pues hemos hecho este ejercicio de manera presencial. Tenía yo la duda de cómo hacerlo aquí, pero mire, vamos a hacer lo siguiente. Ya Andrea nos ayudará para hacer grupos
pequeños. Entonces, miren, lo que yo sugeriría es que se hicieran, que dividiéramos este grupo en 6 para que cada uno pudiera responder 3 preguntas. Esta es una tarea y lo voy a retomar la siguiente sesión. Ya Andrea les dirá cómo hacerlo para prepararla, para que respondan. Miren, lo que yo quisiera es que cada uno de ustedes analizara un componente, gobierno. Tomando el tema de la violencia, ¿qué visión en gobierno favorece la violencia? O sea, ¿qué visiones tienen en gobierno? Es para pensarle mucho. ¿Qué visión, a ver, qué visión en gobierno favorece la violencia? ¿Qué actitudes en gobierno favorecen la violencia? ¿Y qué prácticas están favoreciendo la violencia? Después también en la iglesia. ¿Qué visión en la iglesia favorece la violencia? ¿Qué visión de Dios? ¿Qué visión de iglesia, de autoridad están favoreciendo la violencia? ¿Qué actitudes y qué prácticas? Igual en la economía. ¿Qué visión de economía favorece la violencia? ¿Qué actitudes y qué prácticas? En la familia. ¿Qué visión en la familia o visiones en la familia favorecen la violencia? Actitudes y prácticas. En la ciudadanía. ¿Qué visión favorecen esto? Y en la educación. O sea, ¿qué visiones en la educación favorecen la violencia? ¿Qué actitudes y qué prácticas? La idea es que o sea, que cada uno lo pueda responder y ya en la próxima sesión vamos a ver cuál sería la mejor manera técnica para ubicar cuál es la visión principal que está favoreciendo la violencia y cuál es la actitud principal que está favoreciendo la violencia. Esto nos permite hacer relaciones, decir, miren cómo hay una visión común, hay una visión similar que está llevando a la violencia al país y hay una actitud que se ha fomentado, que está favoreciendo la violencia. Entonces, cuando hagamos la propuesta, que digamos, a ver qué visión en gobierno podría favorecer la paz o el buen convivir o la reconstrucción del tejido social, o sea, tendríamos que hacerlo así lo contrario para ubicar las visiones principales y las actitudes principales. Eso permite empezar a comprender el problema y también pensar en por dónde atenderlo. Y este ejercicio nos puede ayudar para que después lo puedan hacer por departamentos. No sé, se quiere atender un problema como departamentos, entonces, ¿qué visiones en su departamento o desde derechos humanos, desde economía, desde la cultura, desde el deporte, qué visión, qué actitud, qué práctica pueden ayudar a resolver eso? Sí, esa es la intención de que nos ejercitamos en este pensamiento más complejo para luego poder responder. Perfecto. Sí, nosotros les mandaremos por correo las indicaciones de cómo contestar estas preguntas. Obviamente las vamos a dividir como Jorge nos está proponiendo y nosotros haremos también vamos a recopilar todas las respuestas y poder realizar el ejercicio para la siguiente sesión. Recordarles que nuestra sesión número 2 de aplicación en el ámbito comunitario es el miércoles 26 de agosto, igual de 9 a 11, dentro de 15 días, en donde cada vez iremos profundizando más sobre estos temas y sobre la propuesta que nos tiene Jorge. Y sobre todo, quizás ir reflexionando a nivel individual, pero también a nivel de nuestro centro y a nivel de nuestra dirección, en cómo desde estos contenidos y desde estos análisis podemos tener una misión en común. Esta es la gran invitación que tenemos en este seminario. Agradecer la presencia de todas las personas que se conectaron, pero sobre todo a Jorge por compartir toda su experiencia y conocimiento con nosotros. Todavía nos esperan 3 sesiones más. Así es que, bueno, esperar que todos nos podamos ver la siguiente sesión. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Por mi parte es todo. No sé si Jorge Rocha gustaría darnos un mensaje de despedida.
Sí. Bueno, primero muchas gracias a Jorge, que nos empieza a compartir pues toda esta experiencia que yo creo que resulta muy valiosa para todos los centros de la DIC. Por supuesto, muchas gracias al equipo de análisis que pues nos va a seguir acompañando en este proceso, y pues que tengan muy buena semana a todas y todos, y nos veremos en 15 días. Un saludo grande a todas y todos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Adiós. Todas y todos. Muchas gracias a todos. Bye. Nos vemos, mucho gusto. Igualmente, gracias. Bye. Hasta luego.